de 2014, Radio Vaticana en transmisión extraordinaria de la Santa Misa celebrada por Papa Francisco en la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro. Un saludo cordial a todas las emisoras de radio y de televisión que retransmiten la señal de Radio Vaticana. Los acompañamos aquí en los micrófonos de Radio Vaticana hoy cuando son las 9:56 de la mañana de Roma. El padre Manuel Dorantes, en este momento colaborando en la sala de prensa por el sínodo que inició el 5 de octubre y que se desarrollará hasta el 19 de octubre. Por eso presiden esta procesión de entrada los padres sinodales y también sacerdotes relacionados con la celebración de hoy. Padre Manuel, ¿de qué se trata especialmente esta celebración? Esta celebración el día de hoy, al lado del Santo Padre y también peregrinos que vienen desde Quebec, es una misa de acción de gracias por la canonización de dos santos canadienses, San Francisco Laval y también Santa María de la Encarnación. Ambos nacieron en Francia y fueron misioneros en el siglo XVII. Dejaron su país, Francia, y llegaron hasta, en aquel entonces, la colonia francesa en Quebec, en Canadá, donde ellos vinieron a proclamar el Evangelio de Jesucristo. El día de hoy, el Papa Francisco, él celebró, él dio este acto de canonización, lo hizo por decreto, junto con José de Archeta. Recordemos que él también lo hizo el día 13 de abril, y el día de hoy es la misa. No es una misa de canonización, sino es una misa de agradecimiento, en el cual la Iglesia de Quebec, la Iglesia de Canadá, viene a Roma para dar gracias a Dios por esta canonización. Como en otros casos, con otros santos, también realizado por Juan Pablo II, por Benedicto XVI, es lo que llaman canonización equivalente, es decir, no se hace por una decisión del Papa, consultando, por supuesto, a la Congregación para la Causa de los Santos. Se hace esta canonización equivalente. En algunos casos faltaba el milagro después de tantos años, de siglos incluso, y por lo tanto el Papa decide, por la devoción particularmente a estos santos, a estos beatos, de declararlos santos. Esto ya fue hecho junto con otros, en este caso con el padre José de Ancheta, jesuita, fundador del Brasil, y ahora ese agradecimiento en el caso del padre Ancheta se hizo en la iglesia de San Ignacio en Roma. Ahora estos dos santos, esta misa de agradecimiento por la canonización, es aquí en la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro. Y lo que el Santo Padre está haciendo a través de esta celebración es unir precisamente el santo de Brasil, el misionero jesuita que fue a Brasil, ahora sí trajo la buena noticia de Jesucristo a Suramérica, ahora es Norteamérica, los canadienses. Estamos hablando de San Francisco Laval, que fue el primer obispo de Canadá, y también de Santa María de la Encarnación. Y esto sucede en el contexto del Sínodo para la Familia. Debemos de recordar esto. Santa María de la Encarnación era casada y su esposo muere, tiene un hijo, se encarga de él, y después ella entra al convento y se convierte ahora sí en esta gran misionera, especialmente de las mujeres, de las niñas indígenas de Canadá, haciendo catecismos para ellas, para que ellas puedan aprender sobre Jesucristo y la buena noticia que traía la iglesia en aquel entonces. Para nuestra audiencia radial, comunicamos que ya Papa Francisco está incensando el altar después de haber besado el altar sobre la tumba del apóstol Pedro.
previa al inicio de esta Eucaristía, esta oración con el perfume del incienso. Les recordamos a toda nuestra audiencia que también estamos en el canal A3 vía satélite y a través de nuestro sitio web en Radio Vaticana, www.radiovaticana.va. Entrando en nuestro sitio web www.radiovaticana.va y clicando español, usted puede elegir a la derecha, dice Vatican Player, y ahí incluso puede sintonizar el canal 8, que es el audio internacional sin comentario alguno, tal cual la celebración. Nosotros hacemos la traducción y la explicación pastoral para la gente que está escuchando por la radio especialmente. Gracias por sintonizar el canal 8, aquellos que no quieren comentario de la celebración. La pace sia con voi. Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo En el sul día en el peccato que e sulla celebramos morte, la victoria de Cristo anche sobre noi el siamo pecado y chiamati a sobre morire la al muerte, peccato per también risorgere nosotros alla vita estamos nuova. llamados a morir al pecado Riconosciamoci para surgir bisognosi a la vida nueva. della misericordia del Padre. Reconozcámonos necesitados de la misericordia del Padre. Confesso Dio Onnipotente e a voi, fratelli, molto peccato. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita Dios eterna. Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, nos perdone los pecados y nos lleve a la vida eterna.
Preghiamo. Ci preceda e accompagni sempre la tua grazia, Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Señor, que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras. 12 de octubre de 2014, Radio Vaticana, en transmisión extraordinaria de la misa que preside Papa Francisco en la Basílica Vaticana, Santuario de San Pedro. Lecture du livre d'Isaïe. Ce jour-là, Lectura del libro de Isaías. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día: ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Réjouissons-nous, il nous a sauvés.
pascoli ermosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Per il giusto cammino a motivo del suo nome, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. A me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. I know how to be poor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el santuario de San Pedro, Papa Francisco preside la Eucaristía en acción de gracias por las canonizaciones canadienses. Radio Vaticana en crónica extraordinaria de esta celebración
12 de octubre de 2014. Las oraciones y las lecturas de la misa son las del domingo 28 de la liturgia del tiempo ordinario. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi En aquel servi a tiempo chiamare Jesús gli habló en invitati parábolas a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo, envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: El banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias: átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera a las tinieblas.
Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Verbum Domini. Del Evangelio por Papa Francisco. Radio Vaticana en crónica extraordinaria de la celebración en San Pedro. Abbiamo ascoltato la profezia di Isaia. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Hemos escuchado la profecía de Isaías. El Señor Dios enjugará las lágrimas de cada rostro. Estas palabras llenas de la esperanza de Dios indican la meta, muestran el futuro hacia el cual estamos en camino. Sobre esta estrada los santos nos preceden y nos guían. Queste parole delineano anche la vocazione degli uomini e le donne missionari. Estas palabras delinean la vocación de los hombres y mujeres misioneros. Hanno il coraggio di vivere il Vangelo. Los misioneros son aquellos que dóciles al Espíritu Santo tienen el coraje de vivir el Evangelio, también este Evangelio que hemos apenas escuchado. Vayan a los cruces de los caminos, dice el Rey a sus siervos. I servi uscirono e radurarono tutti quelli che trovarono. Y los siervos salieron y reunieron a todos aquellos que encontraron, buenos y malos, para llevarlos al banquete de bodas del Rey. Hanno accolto questa chiamata. Sono usciti a chiamare tutti agli incroci del mondo. Los misioneros han escuchado esta llamada, han salido a llamar a todos a las encrucijadas del mundo. Y así han hecho tanto bien a la Iglesia, porque si la Iglesia se detiene y se cierra, se enferma y se puede corromper, sea con el pecado, sea con la falsa ciencia separada de Dios, que es el secularismo mundano. I missionari hanno rivolto lo sguardo a Cristo crocifisso, hanno ascoltato la sua grazia e non l'hanno tenuta per sé. Los misioneros han dirigido su mirada a Cristo crucificado, han recibido su gracia y no la han guardado para sí. Como San Pablo, se han hecho todo a todos. Han sabido vivir en la pobreza y en la abundancia, en la saciedad y en el hambre. Todo podían en aquel que les daba la fuerza. Con esta fuerza de Dios han tenido el coraje de salir con la fiducia del Signore che chiama. Han tenido el coraje de salir por los caminos del mundo con la confianza en el Señor que llama. Así es la vida de un misionero, de una misionera. Per finire lontano da casa, después para terminar lejos de casa, lontano dalla sua patria, lejos de su patria. Tante volte uccisi, tantas veces asesinados, assassinati.
come è accaduto in questi giorni, como ha sucedido en estos días, con tante sorelle e fratelli nostri. con tantos hermanas y hermanos nuestros. La missione evangelizzatrice della Chiesa è essenzialmente annuncio dell'amore. La misión evangelizadora de la Iglesia es esencialmente anuncio del amor, de la misericordia y del perdón de Dios, revelados a los hombres mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. I missionari hanno servito la missione della Chiesa, spezzando ai più piccoli e ai più lontani il Los pane misioneros della han servido la parola misión de la e Iglesia, portando a tutti il partiendo dono a los más pequeños y a los más lejanos el pan de la palabra y llevando a todos el don inagotable del amor que brota del corazón mismo del Salvador. San Francesco della Val e Santa Maria dell'Incarnazione. Vorrei lasciare a voi, cari pellegrini canadesi, Así fueron San Francisco de la Val y Santa María de la Encarnación. Quisiera dejarles a ustedes, queridos peregrinos canadienses, en este día dos consejos. sono tratti dalla lettera agli ebrei. Son extraídos de la carta a los hebreos, Ma che pensando ai missionari faranno y tanto que pensando bene en los misioneros alla vostra pueden hacer comunità. tanto bien a sus comunidades. Il primo è questo. Così dice la parola di Dio. Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. El primero es este, así dice la palabra de Dios. Acuérdense de sus pastores, aquellos que les han anunciado la palabra de Dios, y considerando atentamente el final de su vida, imiten su fe. Dei missionari ci sostiene nel momento in cui sperimentiamo la scarsità degli operai del Vangelo. La memoria de los misioneros nos sostiene en el momento en el que experimentamos la escasez de los obreros del Evangelio. A imitare la loro fede. Y su ejemplo nos atrae, nos empuja a imitar su fe. Son testimonios fecundos que generan vida. Il secondo è questo. Richiamate alla memoria quei primi giorni dopo aver ricevuto la luce El di segundo es Cristo. este. Traigan a la memoria aquellos primeros días, cuando después de haber recibido la luz de Cristo han tenido que soportar una lucha grande y penosa. No pierdan la confianza a la cual está reservada una gran recompensa. Solo tienen necesidad de perseverancia. Rendere omaggio a chi ha offerto per portarci il Vangelo significa portare avanti anche noi la buona battaglia della fede con umiltà. Hacer honor a quien ha sufrido para darnos el Evangelio significa llevar adelante también nosotros la buena batalla de la fe con humildad, mansedumbre y misericordia en la vida de cada día, y esto da fruto. Memoria di quelli che ci hanno preceduto, Memoria de aquellos que nos han di quelli precedido, che hanno fondato la nostra Chiesa, de aquellos que han fundado nuestra iglesia. Chiesa feconda, quella del Quebec, Una iglesia fecunda, feconda aquella in de tanti Quebec, missionari, fecunda de tantos misioneros sono andati dappertutto. que fueron por todos lados. Il mondo è stato riempito di missionari canadesi, El mundo ha sido llenado de misioneros come canadienses, questi due. como estos dos. Adesso il consiglio che questa memoria non ci porti a abbandonare la franchezza, non abbandonare il coraggio. Que esta memoria Forse, no nos lleve a abandonar el coraje. non forse, è vero, il diavolo è Verdaderamente l'invidioso, el diablo, el che non envidioso, tollera que no tolera
che una terra sia così feconda que no tolera que una tierra sea así di fecunda missionari. de misioneros. La preghiera al Signore perché il Quebec La oración al Señor torni para que Quebec su questa strada della regrese fecondità, sobre este camino de la fecundidad, de dar al mundo tantos e misioneros. questi due che hanno, per così dire, fondato Y estos dos la que han Chiesa fundado del Quebec la iglesia del Quebec ci aiutino come intercessori, che il seme che loro nos ayuden como intercesores, que la semilla que ellos han sembrado cresca e dia frutto di nuovi uomini e donne coraggiosi, crezca y dé fruto de hombres y mujeres valientes, capaces de mirar lejos, amata del Signore. con el corazón abierto Oggi si deve a la llamada del Señor. Hoy se debe pedir esto para su patria. Y ellos desde el cielo, i nostri intercessori, che il Quebec serán torni nuestros a essere intercesores. Que el Quebec quella fonte vuelva a ser grandi missionari. aquella fuente Ecco la de gioia buenos y e la santos consegna di questo vostro misioneros. pellegrinaggio. Esta es la Fare memoria consigna dei testimoni dei missionari de esta nella peregrinación, vostra terra. hacer memoria Questa de los memoria testigos de la fe en su sostiene tierra. sempre nel cammino verso il Esta memoria nos sostiene siempre en el camino hacia el futuro, hacia la meta. Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Cuando el Señor seque Rallegriamoci las lágrimas de cada rostro. e esultiamo per la sua salvezza. Alegrémonos, exultemos por su salvación. Las palabras de Papa Francisco en esta celebración de agradecimiento por las canonizaciones de estos dos santos canadienses. Radio Vaticana en Crónica Extraordinaria. El inicio y el final de la homilía, la cita de Isaías en el capítulo 25, versículo 8, el Señor enjugará las lágrimas de cada rostro. Cabe mencionar que el día de ayer en la conferencia de prensa el arzobispo primado de Canadá, que es el arzobispo Lacroix, hablaba precisamente sobre este contexto del cual el Papa ha hablado en la homilía el día de hoy, diciendo que el 75% de católicos en Quebec son, el 75% de la población de Quebec es católica, pero la mayoría de ellos ya no practican la fe. Él decía, es una tristeza para mí como arzobispo venir aquí y celebrar a estos dos santos cuando ya no, mis católicos en mi diócesis ya no están practicando la fe. De ahí viene el llamado del Santo Padre esta mañana a que Quebec se convierta una vez más en fuente de misioneros. Sí, ciertamente una de las condiciones, por decir así, de una canonización es precisamente lo que pastoralmente puede ayudar a estas comunidades. Y entonces esta memoria ayudará mucho para renovar la fe de estas comunidades.
Fratelli carissimi, nello stupore per la bellezza che risplende nella vita dei santi, eleviamo a Dio le nostre preghiere. Elevemos a Dios nuestras oraciones. En el estupor por la belleza que resplandece en la vida de los santos. Dans les eaux du baptême, enrichis toujours l'Église de nouveaux enfants. Donne-lui la Oh force Padre, que en las aguas del bautismo de la sainteté. enriqueciste siempre a la Iglesia con nuevos hijos. Dónale la fuerza de conducirlos sobre el camino de la santidad. Oh Padre, que en el poder del Espíritu Santo jamás nos falten ministros del altar. Manda ahora numerosos santos para la obra de Padre Santo, que aceptas con agrado el sacrificio de amor de los mártires y de quienes permanecen fieles a tu voluntad, consuela a todos los perseguidos por causa del Evangelio. Oh Padre, que te chini con benevolenza sui poveri. Padre, que te inclinas con benevolencia sobre los pobres, los pequeños y los desanimados de corazón, hace que cada hombre experimente tu paternidad. Father, you who revealed the love of Christ for the Church through Oh merit, Padre, que en el amor esponsal revelas el amor de Cristo por la Iglesia, for the Synod, infunde tu espíritu
sobre los obispos reunidos en el sínodo. Accogli, o Padre Santo e Misericordioso, la nostra preghiera e per l'intercessione dei santi Francesco di Laval e María de la Encarnación. Recibe, Padre Santo y Misericordioso, nuestra oración y por intercesión de los santos Francisco de Laval y María de la Encarnación, reaviva en nosotros el deseo de la santidad. Por Cristo nuestro Señor. Presentación de las ofrendas inicia estrictamente la liturgia de la Eucaristía, las ofrendas que el sacerdote presenta ante Dios del pan y del vino, que por las palabras de la consagración se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, si apra al passaggio alla gloria del cielo. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas y hace que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei nel tuo regno di luce infinita. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. En verdad es justo y darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existes desde siempre y vives para siempre. Luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. E per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María, la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos el pecado.
Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a la plenitud su obra en el mundo. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni, La invocación perché del diventino Espíritu il Santo corpo e il sangue con di la Gesù Cristo imposición nostro de las Signore, manos. nella celebrazione di questo grande mistero che ci hai lasciato in segno di eterna alleanza. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da consagración te, del pan. Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Muestra el pan consagrado al pueblo, el cuerpo de Cristo, para su adoración. Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, La consagración lo del diede vino, ai suoi discepoli e disse: prendete con las e palabras de bevete Jesús en la última cena. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Muestra el cáliz al pueblo, la sangre de Cristo, para su adoración. Mistero della fede. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte del Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. E in attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo il Y suo mientras corpo, esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Guarda con amore, oh Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che mangeranno di Dirige questo tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que, congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. della tua gloria. Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo, il nostro Papa Francesco, del Collegio Episcopale, di tutto il clero,
di coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos, cuya fe tú solo conociste. Padre misericordioso, concede a noi, Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, con gli apostoli, con Santa Maria dell'Incarnazione, San Francesco di Laval e tutti i santi, l'eredità eterna del tuo con Santa regno, María de la Encarnación y San Francisco Laval, y allí, con todos los santos y con toda la creación libre del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La invitación a la oración del Obbedienti Padre alla parola Nuestro. del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Con la oración del Padre Nuestro inicia el rito de la comunión, el encuentro personal con Jesús sacramentado. Nell'attesa che si compia la beata speranza. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Señor Chiesa. Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. La pace del Signore sia sempre con voi. El deseo de paz, la invitación al saludo de paz. Oh
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el momento más importante, profundo del encuentro con el Señor, con su presencia real en la Eucaristía. El Señor presente para pedirle por intercesión de estos santos, hablando con Él. Padre Manuel, tenemos estos santos que interceden hoy particularmente, como ha dicho Papa Francisco en la homilía, estos santos de los cuales se agradece la canonización equivalente, estos santos canadienses, misioneros franceses, santos, podemos decir, canadienses. Sí, santos por adopción en Canadá. Recordamos la historia de San Francisco de Laval, que nació en Francia en 1623 y a la edad de los 36 años, el Papa en aquel entonces, Alejandro VII, le pide ser el primer obispo de Quebec, en aquel entonces la colonia francesa. Este joven sacerdote, impulsado por llevar la palabra de Jesús y llevar ese encuentro de Jesús a las comunidades indígenas de Canadá, llega a Canadá y empieza a predicar. Era muy conocido por su estilo de predicación. Pero algo muy interesante es de que, aunque él se convierte en el primer obispo de Canadá, de todos los territorios canadienses, ya por 20 años antes de que él llegara a Canadá, ya estaba la hermana María de la Encarnación, ahora Santa María de la Encarnación, trabajando. O sea que esta joven madre que enviudó, ella y se convirtió en una monja ursulina, llegó a Canadá 20 años que el mismo obispo, que el primer obispo de Canadá, donde ella estaba trabajando también con las comunidades indígenas. Entonces, cuando llega el obispo, San Francisco de Laval... Contemporáneos. Contemporáneos, sí, trabajaron juntos. Y María de la Encarnación nace en 1599 y muere en 1672, monja ursulina. Y la historia de ella es fascinante. Ayer hablábamos con el arzobispo Lacroix, que es el primado de Canadá, y lo hemos visto en su participación en la misa del día de hoy, hablando sobre la alegría y la fortaleza que deberían de haber tenido estos dos jóvenes al llegar a la Nueva Francia, ya que debemos recordar que no había aviones en aquel entonces. Era muy difícil el llegar a estos territorios. Muchos de los retos que tuvieron que enfrentarse en Quebec al llegar allí, y cómo ellos invirtieron en la gente, en invertir en un encuentro personal con Jesucristo. Esta mujer, Santa María de la Encarnación, tiene algo especial en su vida espiritual, ya que su espiritualidad es la que le ayudó a no vivir en las nubes, sino vivir muy bien con los pies plantados sobre la tierra. Su espiritualidad, digamos, es una espiritualidad de encarnación, ¿no? Donde Dios se convierte en hombre y toca la realidad de los hombres y las mujeres. Y ella quiso responder a esas necesidades, las necesidades que ella se estaba enfrentando, especialmente con las comunidades indígenas. Ella supo responder a las necesidades, construyó escuelas, escribió el catecismo en diferentes idiomas nativos de Canadá. Y
algo que debemos de ver es la manera en que ellos vivieron. Creo que los santos, eso al final de cuentas, eso es lo que nos dan, ¿no? Un ejemplo, un testimonio de vida. En el caso de Santa María de la Encarnación, ella fue casada y su esposo murió, y cuando su esposo muere, ella se queda con un hijo. Ella lo cuida y después se preocupa mucho, ya que Dios le está llamando a la vida consagrada. Cuando su esposo muere y su hijo ya tiene la edad para poder ser cuidado, entonces ella entra en el convento de las Ursulinas en Francia y comienza este gran camino de abrazar enteramente, abandonarse en los brazos de Dios, en los brazos de Jesús, el cual le llama a proclamar ese amor a la gente nativa en entonces Quebec, en Canadá. Vemos el ejemplo de una mujer viuda que a pesar de haber perdido a su esposo, quedó viuda a los 19 años, sí, ¿no? Jovencísima. Muy joven se casó y muy joven enviudó. Sí. Y tenía 6 meses el hijo cuando murió el papá, ¿no? Así es. Es una historia, digamos, muy triste, que es una historia del siglo XVI y XVII, pero que es una historia también tan moderna, ¿no? Tantas mujeres en nuestro mundo que se quedan solas después de casarse con el amor de su vida, y el amor de su vida, ya sea que las abandona o muere, ellas se quedan solitas a luchar. En Santa María de Encarnación, pidamos a Dios por todas ellas el día de hoy, desde esta Basílica de San Pedro, que ustedes sientan la fortaleza que Santa María de la Encarnación recibió en el momento más triste de su vida, al perder a su amor y quedarse con un hijo. Que sepan que al ella ser elevada a los altares, también Dios te está llamando a ti, mujer, que te has quedado en esa situación tan triste, a ser santa, a llegar a una vida de plenitud. Que las palabras que dijo Jesús, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, te las ofrece a ti también, incluso después de un fracaso o de un dolor. Es interesante también el tema de que esta mujer que es misionera, nosotros hacemos una distinción entre el contemplativo, el que sería la monja, digamos, y el religioso de la vida activa. Esta mujer es una misionera, por lo tanto es una vida activa, pero tiene una gracia mística, tiene una comunión con Dios propia de los místicos, propio de aquellos que son los monjes y las monjas, que están dedicados a la contemplación, ¿no? Sí, yo creo que vale la pena aclarar de que tanto Santa María de la Encarnación como San Francisco de Laval no eran activistas, o sea que simplemente tenían una racionalidad por el ser humano basada en el humanismo, sino que estaba basada en una vida de oración profunda. En ella, que la lleva a construir estas escuelas y la lleva hacia Canadá, hacia la misión. Y en San Francisco de Laval es muy interesante, padre, el recordar de que su espiritualidad estaba muy enfocada en la Sagrada Familia, que es otra vez un enlace con este sínodo sobre la familia, ya que esa espiritualidad, la espiritualidad de San Francisco de Laval y esta contemplación de Jesús, José y María como familia, basada en esa espiritualidad y en los escritos que la Iglesia tiene de San Francisco de Laval, la Iglesia Universal comienza y utiliza esta espiritualidad para comenzar la fiesta de la Sagrada Familia que todos celebramos el día de hoy, después de la Navidad. Si nosotros vemos las lecturas, por ejemplo, en el ordinario de la misa, está enfocada en los escritos de San Francisco de Laval. Es el momento de oración, de encuentro con el Señor, al cual también nos invitan, como decía el Padre Manuel, el testimonio de estos santos que, si bien han sido misioneros, es a partir de ese encuentro personal profundo con Jesús resucitado a través de la oración.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci hai nutriti con il corpo e il sangue Padre del tuo Santo y Figlio, misericordioso, per que nos questa has alimentado partecipazione con nel el suo cuerpo y la sangre sacrificio, de tu Hijo, donaci di comunicare te alla sua rogamos stessa nos vita. hagas Egli partícipes vive e regna de nei la secoli dei naturaleza secoli. divina por la participación en este sacramento. Ahora vemos que se acerca Monseñor Gerald Lacroix. Él es el primado de Canadá y también el arzobispo de Quebec. Santo Padre Francisco, al terminar esta celebración eucarística y antes de recibir su bendición apostólica, permítame a nombre mío y en nombre de los fieles de Quebec, de Canadá, de agradecerle desde lo más profundo de nuestro corazón por este gran regalo que nos ha hecho, los dos nuevos santos, San Francisco de Laval y Santa María de la Encarnación. En los últimos días he acompañado a un grupo de peregrinos a Francia, al país de estos dos gigantes de la fe y de la vida misionaria. Nuestro peregrinar nos ha traído hasta Roma para estar con usted, el sucesor de Pedro, para expresarle a la vez nuestra profunda comunión y nuestro deseo de responder al llamado misionario de evangelizar el mundo de nuestro tiempo. Gracias, Santo Padre, por habernos regalado estos dos modelos de santidad y de vida apostólica. Las vidas de San Francisco de Laval y de Santa María de la Encarnación nos dicen mucho el día de hoy y nos invitan a imitar su valentía, su perseverancia y su celo apostólico. Como ellos, nosotros queremos abandonarnos a Dios en la fe y ocuparnos en sus caminos misioneros, a fin que nuestros hermanos encuentren que Él es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Nuestro peregrinar no concluye aquí en Roma. Nous le poursuivrons avec l'aide de Dieu chez nous, au Québec. Et partout Nosotros lo continuaremos con la ayuda de Dios en nuestro pueblo, en Quebec, y en cualquier lugar donde el Señor tenga necesidad de nosotros. Deseamos ser siempre discípulos misioneros en el corazón del mundo. Con usted nosotros creemos que el Evangelio llena el corazón y toda la vida de aquellos que tienen un encuentro con Jesús. San Francisco de Laval y Santa María de la Encarnación son dos testimonios elocuentes. Que Dios haga de nosotros santos y santas del tercer milenio, misioneros y evangelizadores, que dan testimonio con su vida y proclaman con coraje la buena noticia que es el Evangelio. Gracias, Santo Padre, por acogernos el día de hoy. Le pedimos que bendiga a nuestras familias, a nuestras comunidades cristianas, nuestros institutos de vidas consagradas, nuestras diócesis y nuestro país. Sepa que oramos mucho por usted y por su misión. Él es Monseñor Gerald Lacroix, el primado de Canadá y arzobispo de Quebec. Veíamos también, mientras hablaba este arzobispo, las reliquias de estos santos junto a la imagen de la Virgen que preside este altar. La bendición del obispo de Roma.
Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Missa est. Concluye esta celebración con la oración, la invocación a María. De la imagen de la Virgen, como decimos en Latinoamérica, desciende del altar ya Papa Francisco. Concluida esta celebración el 12 de octubre de 2014 en la Basílica Vaticana Santuario de San Pedro, la Santa Misa de agradecimiento por las canonizaciones equivalentes de estos dos santos canadienses. Ha sido un honor para nosotros que somos no solamente la voz del Papa para la lengua española, junto con las 39 lenguas de Radio Vaticana que están haciendo sus programas con esta celebración, de llegar hasta ustedes, a estos oyentes de la radio, a través de las radios que retransmiten nuestra señal, con el audio de esta celebración. Todo lo que sale por los micrófonos dentro de la Basílica de San Pedro, del Santuario de San Pedro, son micrófonos de Radio Vaticana, el micrófono del altar, incluso para los que escuchan esta celebración, solamente el audio internacional, ese audio internacional, esos micrófonos del altar, del coro, incluso cuando el Papa está en viaje o en cualquier otro lugar donde esté celebrando, aún el audio internacional es con los micrófonos de Radio Vaticana. Nuestros técnicos que están ahí trabajando, que no se ven, pero están ahí, tantos técnicos de Radio Vaticana trabajando para que se pueda escuchar al Papa y después pueda llegar esta señal también a través de las radios que han retransmitido nuestra señal hoy, a quienes agradecemos muchísimo.
de parte nuestra y de parte de la audiencia para quien nosotros estamos trabajando. Siendo las 11:24 de la mañana de este domingo en Roma, damos por concluida esta crónica radial de Radio Vaticana. Un saludo especial del padre Manuel Dorantes, que nos acompaña colaborando en la sala de prensa en este sínodo de los obispos. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, y aquí, desde esta ciudad eterna, desde la ciudad de Roma, también se me viene a la mente mi gente de mi diócesis en Chicago. Que Dios les bendiga a todos ustedes y sigan escuchando la próxima transmisión. La próxima semana tendremos la misa de beatificación del Papa Pablo VI, el primer papa que visitó Latinoamérica. Y el final del sínodo de los obispos. Puede seguir usted el sínodo de los obispos a través de nuestros programas, que son retransmitidos por las emisoras de radio, y también en nuestro sitio web www.radiovaticana.va.